Hay secretos que una se quiere llevar a la tumba. Y hay otros que, si no se cuentan, se pudren por dentro hasta que terminan matando algo de ti. El mío pertenece a la segunda categoría. Imagínate por un momento estar rodeada de tus propios hermanos, y que un día te cierren el paso, te encierren en un cuarto y te des cuenta de que ya no eres una niña, pero tampoco sabes en qué te han convertido. Buenas tardes, mis amores. Yo soy Zuleika Cordero Santos, aunque en todos lados me dicen Doña Zuca o la abuelita Zuca. Hoy tengo 78 años, y vengo a hablarles desde un cuerpo viejo, pero con recuerdos que siguen tan nítidos como si todo hubiera pasado ayer. Nací en febrero de 1946, en un pueblito perdido en la Huasteca de Hidalgo llamado Huejutla. Allá, donde el calor se pega a la piel como trapo mojado, donde el polvo se mete en las rendijas de las puertas y donde los secretos se esconden detrás de paredes gruesas y portones altos. Crecí en una época en la que las mujeres existíamos para servir, no para opinar. Los niños obedecían o se aguantaban. Y los hombres de la casa eran ley, juez y castigo. Mi historia no es para dar lástima, sino para dejar huella. Porque lo que yo viví, quiero que nadie, nunca, lo vuelva a pasar. Antes de seguir, cuéntenme en los comentarios. ¿Desde qué parte de Latinoamérica, España o el mundo me están escuchando? ¿Y cómo le dicen ustedes a sus abuelitas? Y si esta voz viejita les está acompañando, déjenle un me gusta al video y suscríbanse a Memorias de las Abuelas. Ustedes no saben lo mucho que me anima leerlos. Yo soy hija de Joaquín Cordero, un hombre al que en el pueblo todos respetaban. Algunos le temían, otros lo admiraban. Era el típico patriarca, dueño de tierras, ganado y decisiones. Desde afuera, cualquiera habría dicho: miren qué familia tan unida, cuántos hijos, cuánta prosperidad. Dios sí que bendice a quien trabaja duro. Eso veían. Lo que no se veía era otra cosa. Papá era alto, fuerte, de manos enormes y llenas de callos. Caminaba con botas de cuero pesadas que sonaban tac, tac, tac en el piso de cemento de la casa grande. Esos pasos se escuchaban desde lejos. Eran la señal de que la conversación debía cambiar de tema, que la risa tenía que apagarse, que nadie debía hacer ruido de más. Sus ojos eran chiquitos, pero atravesaban a cualquiera. No necesitaba gritar, hablaba bajo, firme, y todos corrían a hacer lo que él dijera. Yo era su única hija mujer. Pero no era hija única. En nuestra casa llegaron a vivir 15 muchachos, entre hermanos y primos. Algunos eran hijos de su primer matrimonio, otros de mi madre, otros venían de parientes que habían quedado viudos o muy pobres. Papá tenía una especie de lema: la sangre no se abandona. Si es de la familia, aquí tiene techo y comida. Y así, con el tiempo, la casa se fue llenando de varones. Había los 3 hijos mayores del primer matrimonio, Juan, Pedro y Miguel. Los que tuvo con mi madre Rosa, Antonio, Francisco, José, Manuel y Severino. Y los primos que se quedaron a vivir con nosotros por necesidad. Yo, en medio de esa tropa, era la niñita de la casa, la joya que había que cuidar. Eso decía papá. Nuestra casa no era una casita. Era una hacienda antigua. Tenía un ala principal, donde estaban la recámara de mis padres, la sala grande, el comedor y la cocina. Un ala de los mayores, con cuartos largos donde dormían 2 o 3 muchachos por pieza. Un ala para los más pequeños, donde los más grandes supervisaban a los chicos. Y, al fondo, un cuarto que todos llamaban el cuarto de las herramientas o el cuarto del fondo. Mi cuarto estaba en el ala principal, cerca de mis papás. Tenía una cama de hierro pintada de blanco. Un ropero de madera que había sido de mi abuela. Una ventanita que daba al patio interior, donde las gallinas buscaban lombrices y donde yo veía la vida pasar mientras bordaba. Mi mamá se llamaba Rosa Cordero. Era pequeña, de manos finas, pero fuertes. Llevaba el cabello recogido casi todo el tiempo y siempre olía a jabón de ropa y a lavanda. No era mi madre biológica. Llegó a la casa cuando yo tenía unos 2 años, desde Veracruz, para casarse con papá. Pero nunca me trató como la hija de otra. Me cuidó igual que a los que vinieron después. Pasaba el día entero ocupada, supervisando la limpieza, organizando la comida para casi 20 personas, cosiendo ropa, remendando, lavando, dando órdenes suaves, pero claras. Era una mujer silenciosa.
Nunca hablaba de su vida antes de llegar con papá, como si no hubiera existido nada antes de la hacienda. Nuestro día empezaba a las 5 de la mañana con una campana que papá hacía sonar en el corredor. Los hombres salían a trabajar el campo, ganado, maíz, frijol, cerdos. Yo me quedaba con mamá, cocina, lavado, gallinas, huerta, costura. Todo estaba medido. ¿A qué hora se comía? ¿Quién servía primero? ¿Quién después? Cuando se podía descansar. ¿Quién podía ir al pueblo? Y siempre con permiso. Papá decidía literalmente todo. Conmigo, su control era aún mayor. No podía quedarme sola con ningún muchacho. No podía salir al patio sin que mamá supiera. No podía usar vestidos que mostraran tobillo o cuello mínimamente abierto. La mujer decente no da motivos para que se hable de ella, repetía él. Y remataba con: mi hija va a ser decente, aunque tenga que romperle la cara al que la vea con malas intenciones. Yo crecí creyendo que eso era protección. Y entonces llegó ese viernes. Viernes de marzo de 1960. Yo acababa de cumplir 14 años. El calor ya empezaba a ser de esos que marean. Desayunamos como siempre, los muchachos se sentaron en fila, papá al extremo de la mesa, mamá Rosa sirviendo, yo llevando tortillas, café, salsas, como cualquier otro día. Pero ese día había algo en el ambiente, como si el aire pesara distinto. Papá estaba más serio de lo habitual, hablando en voz baja con Juan y Pedro. Tengo que ir a ver al hacendado Antonio por lo del ganado, dijo, y pasar luego con el notario por los papeles del terreno nuevo. Me voy toda la tarde. Eso para nosotros no era raro, los viernes eran días de negocios. Papá se iba al pueblo, dejaba encargado a Juan y regresaba al caer la noche. Pero ese día, al despedirse, noté algo extraño en las miradas. Juan serio, callado. Miguel inquieto. Algunos primos evitando cruzar mis ojos. La camioneta azul arrancó. El motor sonó, levantó polvo y se alejó por el camino de tierra. Cuando el ruido se perdió, la casa quedó envuelta en un silencio raro. No era el silencio de siempre. Era otro. Yo me fui al gallinero, como me había pedido mamá, a recoger los huevos. Trataba de concentrarme en esa tarea, pero sentía que alguien me observaba. Entonces escuché su voz. Zuka. Era Miguel, mi hermano de sangre, 3 años mayor. Siempre había sido cariñoso conmigo, hasta ese día. ¿Qué pasó? Pregunté. Necesito hablar contigo. Ven. Había algo en su tono que me hizo retroceder. No era el Miguel de siempre. Estoy ocupada, intenté decirle. No estás ocupada, estás postergando. Ven. Es hora de que aprendas algunas cosas. Sentí un vacío en la panza. Quise salir corriendo hacia la cocina, hacia mamá, pero Miguel fue más rápido. Me agarró del brazo, no de manera brutal, pero sí con una seguridad que me hizo entender que no tenía opción. Miguel, ¿a dónde vamos? ¿A dónde van todas las mujeres de esta familia cuando llega su hora? Sus palabras no tenían sentido para mí, todavía. Me llevó hacia el fondo de la casa, donde estaba ese cuarto que casi nunca se usaba, el de las herramientas. Pero cuando abrió la puerta, ya no era un simple depósito. Adentro ahora había un colchón tirado en el piso, una cortina colgando en la pequeña ventana, una silla arrinconada. Todo acomodado. No era improvisado. Ese cuarto estaba preparado para algo. Y lo que fuera, tenía mi nombre. Entra, dijo Miguel. No quiero entrar. No te estoy preguntando si quieres. Fue entonces cuando escuché otros pasos en el pasillo. Volteé y vi a Juan, con una expresión dura. A Pedro detrás. Luego Antonio, Francisco. Uno tras otro, fueron apareciendo. Formaron una especie de media luna frente a la puerta. ¿Qué está pasando? Pregunté, sintiendo que las rodillas se me aflojaban. Hoy vas a aprender cuál es tu lugar, Zuka, dijo Juan. Hoy dejas de ser niña. Me empujaron adentro. La puerta se cerró. Y en ese momento, mi vida se partió en dos, antes de ese cuarto y después de ese cuarto. No voy a describir lo que me hicieron. No porque no lo recuerde, sino porque hay dolores que no necesitan detalles para entender que fueron un infierno. Solo diré esto. Entraron de uno en uno. Algunos con frialdad. Otros sin mirarme a los ojos. Algunos repitiendo frases que seguramente escucharon de papá. Y yo, una niña encerrada, sin salida.
Cada vez que la puerta se cerraba, me preguntaba si sería la última. Medía el tiempo no por el reloj, sino por la cantidad de veces que la chapa sonaba. En uno de esos intervalos logré arrastrarme hacia la puerta y susurrar: «Por favor, déjenme salir. Les juro que no diré nada». La respuesta fue la voz de Juan, del otro lado. «Todavía falta. Aguanta. Esto es por tu bien». Cuando por fin escuché el motor de la camioneta en la lejanía, ya no me quedaban lágrimas. Solo un cansancio que me atravesaba hasta los huesos. Juan entró al cuarto, me levantó del brazo, me miró con una especie de satisfacción y dijo: «Ya entiendes cómo son las cosas». Y remató: «Y no te hagas ilusiones. Papá sabe. ¿Quién crees que mandó preparar este lugar?». Así me enteré de que no había nadie por encima de ellos al que recurrir. El hombre que debía protegerme no solo estaba al tanto, sino que había dado permiso. Volví a la casa tambaleando. Mamá Rosa estaba en la cocina, amasando pan. Cuando me vio entrar, solo dijo: «Ve a lavarte la cara y cámbiate. Tu padre llega en un rato. No hagas esperar la cena». Ni una pregunta. Ni un «¿qué te pasó?». Nada. Durante la cena, papá habló de sus negocios, del precio del ganado, de las lluvias que no llegaban, de los papeles con el notario. Me miró apenas un segundo. «Te ves pálida, Zuka. Debes haber trabajado mucho. Come». Yo no podía tragar. Sentía que la comida se me quedaba atravesada en la garganta. Cuando Juan intervino y dijo: «Hoy fue un día de aprendizajes para ella, padre». Papá asintió, como aprobando algo que yo no había elegido. «Una mujer solo se vuelve mujer cuando entiende cuál es su sitio», dijo, cortando la carne como si hablara del clima. Ese fue mi primer viernes. No fue el último. Lo que sucedió ese día se volvió rutina. El día de la semana en que los demás esperaban descanso, yo esperaba terror. El sonido de la camioneta alejándose era la señal. El camino hacia ese cuarto, el mismo. Las palabras de advertencia, similares. A veces intenté resistirme. A veces quise esconderme. Pero ellos eran muchos, y yo era una sola. El cuerpo duele. Pero lo que más duele es el mensaje que te repiten: «Sirves para esto. Calladita te ves más bonita. Si hablas, va a ser peor». Empecé a creer que tal vez yo tenía la culpa. Empecé a pensar que Dios me veía sucia. Me daba miedo hasta mirarme al espejo. Los días entre viernes y viernes se volvían como paréntesis. Lavaba ropa, recogía huevos, ayudaba a mamá, pero mi mente estaba contando las horas que faltaban para el próximo infierno. Y mientras tanto, ellos cambiaron su trato conmigo. Ya no era la hermanita. Ahora era la que sirve. Me mandaban como a una sirvienta: «Tráeme agua. Ve a mi cuarto por mi camisa. Olvidaste lavar esto, hazlo ahora». Yo ya no me sentía parte de la familia. Me sentía algo menos que humana. Pero en esa oscuridad hubo un rostro que no encajaba del todo: Carlitos. Carlitos tenía unos 15 años. Era hijo de un tío de papá que había muerto en un accidente. Su madre se fue a Guadalajara a trabajar, pero no pudo llevarlo, así que papá lo acogió. La palabra que usaba era caridad. Lo observé con atención y empecé a notar cosas. Durante las comidas, se sentaba en la orilla, callado. Le daban las obras, la peor silla, los trabajos más pesados. Cuando hacían bromas, casi no lo incluían. Y, sobre todo, los viernes siempre desaparecía. Un viernes, mientras yo estaba en el cuarto, escuché que alguien desde afuera preguntaba: «¿Y Carlitos?». «Dice que está enfermo», respondió Miguel. «Déjalo, luego le tocará». Empecé a unir piezas. Los siguientes días, lo seguí con la mirada. Una madrugada, camino al baño, lo vi desde una ventana. Estaba sentado bajo el árbol del patio, mirando el cielo, con los hombros caídos. No era la postura de alguien que estaba de vacaciones. Era la de alguien que ya no sabe qué hacer con su vida. La oportunidad para hablar con él llegó una mañana en el arroyo. Mamá me mandó por agua. Cuando llegué, Carlitos estaba sentado en la orilla, con los pies en el agua, como perdido en sus pensamientos. «Hola, Carlitos», dije, bajando el balde. Se sobresaltó. «Yo ya me iba», balbuceó. «No hace falta que te vayas. El arroyo nos alcanza a los dos», le respondí. Nos quedamos un rato en silencio. Yo llenaba el balde despacio,
Él se entretenía moviendo el agua con los dedos. Carlitos, me animé al fin. ¿Te puedo preguntar algo? Depende, dijo, medio en broma, medio en serio. ¿Te gusta vivir aquí? Me miró como si hubiera dicho algo peligroso. ¿Por qué preguntas eso? Porque, yo tampoco sé si me gusta vivir aquí. Su mirada se humedeció. A veces sueño que mi mamá viene por mí, susurró. Pero sé que no va a pasar. Respiré hondo. Ahí estaba la herida. Si pudieras irte, ¿te irías? Mañana mismo. Sin voltear atrás, contestó rápido. ¿Solo qué? ¿A dónde? Hubo un silencio largo. Yo sabía que ese era el momento. Tenía que saber cuánto realmente veía él de lo que pasaba. Carlitos, dije muy bajito, tú sabes lo que hacen conmigo los viernes, ¿verdad? Su cara se puso roja. Bajó la mirada. Sé que te encierran en el cuarto del fondo. He escuchado cosas. No quiero escucharlas, pero las paredes son delgadas. Tragó saliva. Y sí, sé lo que hacen. Y no está bien. No está nada bien. En ese momento, sentí algo que no había sentido en meses. Alguien, aunque fuera uno solo, estaba de mi lado. ¿Y por qué no? ¿Participas como los otros? Le pregunté, con miedo a la respuesta. Porque prefiero que me llamen cobarde a cruzar esa puerta y convertirme en lo mismo que ellos, dijo, con la voz quebrada. Juan dice que no soy hombre. A veces temo que tu padre me eche, pero, hay cosas que no puedo hacer. No puedo. Ese día, junto al arroyo, supe 3 cosas. No estaba loca, lo que pasaba era tan horrible como yo sentía. Alguien dentro de la casa también lo veía mal. Ese alguien podía ser mi salida. A partir de entonces, Carlitos y yo empezamos a hablar algunas noches, con mucho cuidado. Creamos un sistema. Si yo ponía una piedrita en cierto rincón de la ventana de la cocina, él sabía que debía ir al arroyo después de la cena. Si él amarraba una pequeña brizna de pasto en la cerca del gallinero, yo sabía que quería hablar. Éramos 2 presos planeando una fuga en una cárcel sin barrotes visibles. Al principio solo hablábamos del miedo, del coraje, de la impotencia. Yo le confesé que había pensado en huir. Él también. Pero sabíamos que papá tenía ojos en todos lados. Y si nos encontraba, el castigo podría ser peor. Entonces ocurrió algo que cambió el tablero. Una noche, papá llegó muy orgulloso con una grabadora chiquita, de esas nuevas que funcionaban con pilas. Con esto voy a grabar las conversaciones del negocio, dijo. Así no se me escapa ningún detalle. La mostró a todos. Era negra, pequeña, con un botoncito rojo de grabar. En cuanto la vi, dentro de mi cabeza se encendió una luz. Prueba. Esa misma noche dejé una piedrita en la ventana. Me encontré con Carlitos en el arroyo y le dije. Ya sé cómo podemos parar esto. Le expliqué el plan. Conseguir la grabadora sin que papá se diera cuenta. Esconderla en el cuarto del fondo el viernes. Dejar que grabe todo lo que pasa, voces, órdenes, insultos, confesiones. Al día siguiente, Carlitos se la entregaría a papá, fingiendo que la había encontrado tirada. ¿Y luego? Preguntó él, pálido. Luego papá escuchará con sus propios oídos lo que se hace en su casa cuando él no está. Pero él ya sabe, Zuka, sí, pero una cosa es saber a medias, taparse los ojos y hacer como que no pasa nada, y otra muy distinta es tenerlo todo grabado y saber que alguien más podría escuchar. Papá vivía obsesionado con su reputación. Con lo que el pueblo decía. Con lo que la gente pensaba. Si sentía que ese secreto podía salir, se movería. No por mí, sino por él. Pero el resultado final podía liberarme. Carlitos dudó mucho. Yo también. Podían descubrirnos. Podían acusarlo a él. Podían castigarme más. Podían hasta matarlo. Aún así, después de pensar un rato, dijo. Prefiero arriesgarme a seguir viendo cómo te destruyen cada viernes sin hacer nada. Hazlo. Te ayudo. Llegó el viernes. Papá anunció que iría más lejos de lo normal, a ver a un comprador en la ciudad. Eso significaba que tardaría en volver. Y eso, para el plan, era perfecto. Había tiempo para grabarlo todo. La noche anterior, Carlitos había aprovechado un momento en que papá estaba distraído para tomar la grabadora del escritorio. La mañana del viernes, mientras yo me cambiaba de ropa, guardé la grabadora entre mis prendas, pegada al cuerpo. Sentía que pesaba toneladas. Cuando llegó la hora y Juan vino a buscarme,
mis piernas eran de algodón. Cada paso hacia ese cuarto combinaba dos sentimientos que nunca pensé que pudieran ir juntos: terror y esperanza. Apenas entré, busqué con la mirada la silla vieja del rincón. Mientras Juan hablaba desde la puerta, supuestamente dando instrucciones a los demás, me agaché como si se me hubiera caído algo. En un solo movimiento. Saqué la grabadora de mi ropa. La encendí. La empujé debajo de la silla. ¿Qué haces ahí abajo?, preguntó Juan. Se me cayó un botón, mentí, levantándome rápido. Ya lo encontré. Él ni sospechó. Para ellos, yo no era alguien capaz de pensar, menos de planear. Lo que vino después fue el mismo horror de siempre. Pero, por primera vez, yo no estaba completamente indefensa. Cada palabra, cada frase, cada insulto quedaba atrapado en esa cajita negra bajo la silla. Escuché cosas como: aquí se te educa para obedecer. Para esto te criaron. Eres nuestra, te guste o no. Esas frases, que antes eran cuchillos en mi mente, ahora se convertían también en evidencias. Hubo un momento, cuando entró Manuel, uno de mis hermanos menores, que me partió el alma. Perdóname, Zuka, susurró, sin mirarme. Si no hago esto, Juan le dice a tu papá que soy débil. Y tú sabes cómo castiga a los débiles. Aunque me dolió, también fue otra prueba de algo: sabían que estaba mal. No era ignorancia. Era miedo. Miedo a papá. Miedo a perder su lugar. Las horas pasaron. Cuando por fin escuché el sonido de la camioneta acercándose, ya el cielo se estaba tiñendo de naranja. Esperé. Juan entró al final, para darme las mismas instrucciones de siempre. Te arreglas. No dices nada. Cenas como si nada hubiera pasado. Si abres la boca, no te imaginas de lo que somos capaces. Cuando se fue, me arrastré hasta la silla, recuperé la grabadora, la apagué y la escondí de nuevo en mi ropa. Esa noche, durante la cena, sentí la cinta quemándome la piel. Papá hablaba de los negocios, satisfecho. Fue un buen día. Cerré trato con el comprador. La familia va a seguir prosperando, gracias a Dios. Si hubiera sabido lo que había pasado dentro de su casa mientras él hablaba de prosperidad. Al día siguiente, en el arroyo, le puse la grabadora en las manos a Carlitos. Aquí está. ¿Está todo? Todo. Él la guardó en su pantalón, pálido. Mañana, dijo. Mañana temprano hablo con él. El domingo amaneció con un sol raro. Yo sentía como si el aire estuviera en pausa. Como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Durante el desayuno, todo fue normal. Papá con su café, su pan, su periódico viejo. Los muchachos con su silencio incómodo. En un momento, Carlitos dejó el plato y dijo: Señor Joaquín, ¿puedo hablar con usted? Papá levantó la vista, extrañado. ¿Qué traes? Es algo que creo que debe escuchar. Es importante. Preferiría hablar con usted a solas. Eso ya era raro. Carlitos casi nunca le hablaba directamente. Papá se le quedó mirando un largo rato. Luego dijo: Vamos al despacho. Yo seguí en el corredor, fingiendo que arreglaba una maceta, pero con el corazón en la garganta. Desde el despacho llegaron pedazos de conversación. La voz nerviosa de Carlitos, contando que encontró la grabadora cerca del cuarto del fondo, que decidió escucharla por curiosidad. La voz de papá primero irritada, luego más callada. Después, silencio. Uno largo. Ese silencio eran los minutos en que él estaba escuchando la cinta. Luego vino lo inevitable, un golpe sobre la mesa. Y un grito. Malditos. Sinvergüenzas. Nunca lo había oído gritar así. Minutos después, se oyeron pasos fuertes. Papá salió del despacho con la grabadora en la mano. Tenía una expresión que no le conocía, no era su enojo cotidiano, era una furia mezclada con vergüenza. Juan. Rugió. Ven acá. Y trae a todos los demás. A todos. Nadie se queda afuera. Uno por uno fueron llegando. Juan, pálido. Pedro, con el ceño fruncido. Miguel, tragando saliva. Los demás, inquietos. Mamá Rosa apareció en el marco de la puerta de la cocina, apretando el delantal entre los dedos. Yo estaba al lado de las gallinas, pero papá me vio. Zuleika, dijo, sin gritar, pero con esa voz que no admitía réplica, tú te quedas aquí. Vas a estar presente.
Nos formó en el patio central, el adelante, con la grabadora levantada. Los 15 muchachos en fila. Mamá y yo un poco atrás. ¿Saben qué es esto?, preguntó, agitando la grabadora. Nadie respondió. Aquí adentro, continuó, está la voz de ustedes. Sus risas. Sus órdenes. Cada porquería que han hecho a escondidas. No solo deshonraron esta casa, lo hicieron sin mi permiso. Ahí entendí otra cosa dolorosa. Lo que más lo enfurecía no era mi sufrimiento, sino la desobediencia al sistema que él creía controlar. Juan intentó abrir la boca. Papá, nosotros. Cállate. Lo cortó. Hablarás cuando yo te diga. Empezó a caminar de un lado a otro, lento. Cada paso era una sentencia. Mientras yo estaba afuera trabajando por esta familia, dijo, ustedes convertían mi casa en un burdel de animales. Con mi hija. Se le trabó la voz en mi hija. No sé si de coraje, de asco o de algo parecido al remordimiento. Después comenzó a llamarles uno por uno, a preguntarles si negaban lo que se escuchaba en la cinta. Ninguno pudo hacerlo. Era su voz. Era su risa. Eran sus frases. Los castigó uno por uno. A Juan le quitó toda autoridad en la hacienda. A Pedro y Miguel los degradó a simples peones. A los demás les quitó privilegios, salidas, hasta el derecho de opinar en la mesa. Y luego vino lo que cambió mi vida directamente. A partir de hoy, dijo señalándolos, ninguno de ustedes se va a acercar a Zuleika. Si yo los veo hablándole, mirándola de más, respirando encima de ella, no me tiembla la mano para sacarlos de aquí a golpes. ¿Estamos? Todos asintieron, cabizbajos. Luego se volvió hacia mí. Por primera vez en mucho tiempo, me habló como si yo fuera algo más que una sombra. Tú vas a cambiar de cuarto, dijo. Vas a dormir al lado de nuestra recámara. Vas a tener llave. Y si alguno de estos se atreve a molestarte, vienes conmigo. No fue un abrazo. No fue un perdón. Pero fue la primera vez que puso algo de su poder a mi favor. Después levantó de nuevo la grabadora y se dirigió a Carlitos. Tú hiciste lo correcto, muchacho. Tuviste el valor que los demás no. Desde hoy, tú me ayudas con el orden de esta casa. Carlitos se puso rojo. Yo sentí que podía respirar. Quedaba una cosa más. Papá fue hasta el fondo. Abrió ese cuarto. Regresó con una lata de combustible. Y ahora, dijo, para que nunca más exista este lugar en mi casa, lo van a quemar. Ustedes mismos. Ver arder ese cuarto fue como ver arder una parte de mi miedo. Las flamas se comían el colchón, la cortina, la silla, las tablas. Yo veía el humo subir y pensaba, ahí se va algo de todo lo que me hicieron. No todo, pero algo. Los días que siguieron fueron raros. La casa seguía siendo la misma construcción, pero la dinámica cambió. Los que antes se sentían dueños ahora bajaban la mirada. En la mesa, ya no había chistes ni risitas cuando yo pasaba. Nadie se atrevía a rozarme sin querer. Papá se volvió aún más controlador, sí. Ahora no delegaba tanto. No dejaba a Juan tanto poder. Estaba encima de todo. ¿Lo hizo por mí? ¿Por su orgullo? ¿Por miedo a otro escándalo? No lo sé. Pero el resultado fue claro. No volví a entrar a un cuarto con ellos. Mamá Rosa nunca habló del tema. Nunca dijo lo siento. Nunca preguntó, ¿te duele? Su forma de cuidarme fue seguir con la rutina, como si nada hubiera pasado, pero asegurándose de que yo no me quedara sola en los extremos de la casa. Carlitos y yo casi no volvimos a hablar del plan. No hacía falta. Ya estaba hecho. Él se convirtió en la sombra que vigilaba cuando las cosas podían salirse de control. Yo lo veía caminar detrás de papá, anotando cosas, revisando que las órdenes se cumplieran. Mis hermanos mayores cambiaron también, pero para abajo, ya no eran los gallos del corral. Se les notaba la humillación en la manera de cargar el cuerpo. Algunos, con los años, se amargaron. Otros se volvieron más silenciosos. Yo, por mi parte, empecé otro tipo de lucha, reconstruirme por dentro. El tiempo pasó. Me hice mayor. A los años, me casé y salí de esa casa. Eso es otra historia. Supe, por cartas y por visitas, que papá nunca volvió a tener tantos hombres viviendo bajo el mismo techo. Se volvió más celoso de quien entraba y quien salía. Quizás aprendió a golpes que el monstruo también puede nacer de adentro. Carlitos se quedó en la hacienda mucho tiempo.
Con los años, se ganó de verdad el respeto que antes solo tenía en papel. Nunca se casó con una mujer de carácter débil, eso sí te lo digo. Escogió a alguien que no se dejara pisar, y me gusta pensar que mis memorias también influyeron en eso. Yo he cargado toda la vida con la huella de esos viernes. No desaparece. Pero ya no manda sobre mí. Si llegaste hasta este punto, quiero decirte algo con el corazón en la mano. No es tu culpa lo que otros te hicieron. El silencio no te protege, solo te ahoga. A veces, el aliado aparece donde menos lo esperas. Y siempre, siempre hay alguna pequeña rendija por donde puede entrar la luz. No estoy romantizando el sufrimiento. Ojalá nunca hubiera tenido que planear nada. Ojalá hubiera crecido en una familia verdaderamente protectora. Pero no fue así. Lo que sí puedo decirte es que, incluso en la oscuridad más profunda, dentro de ti hay una fuerza que ni tú sospechas. Una fuerza que un día se decide y dice: hasta aquí. Ese día no borra el pasado, pero abre el futuro. Si esta historia te tocó, te removió algo, te hizo pensar en alguien o en ti mismo, te pido 3 cosas sencillas. Escribe en los comentarios la palabra bondad para saber que llegaste hasta aquí conmigo. Déjame un me gusta para que este video llegue a más personas que necesitan escuchar que no están solas. Suscríbete a Anécdotas de la Abuela y activa la campanita, para que sigamos caminando juntos entre historias difíciles, pero necesarias. Gracias por escuchar a esta abuela hablar de cosas que muchas generaciones callaron. Y recuerda, nunca eres tan débil como te hicieron creer.